Hola a todos, bienvenidos a Mama H, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a hablar sobre, siguiendo con el libro de Rosa Jové, os voy a hablar sobre cómo la autora trata en el libro sobre el periodo de los niños ya de 4 a 6 años y llama a este periodo de 4 a 6 años el periodo de distancia emocional asimilable y es un periodo donde ya los niños no tienen el miedo que tenían antes a la separación. Ese miedo se ha ido, aunque en algunos puede permanecer un poquito, y es que cada niño es un mundo y por ejemplo en este periodo es el periodo de escolarización, donde comienzan la escuela, donde comienzan a separarse de los papás y como sabemos pues unos los llevan mejor que otros. Y a unos les cuesta más que a otros, y cómo podemos ayudar a los pequeños a superar este miedo, a que no les cueste tanto separarse de la mamá, del papá, del cuidador. Pues lo que tenemos que hacer es ayudarles a pasar de una zona que se llama, que lo voy a mirar, zona emocional cubierta, que es suele ser la casa o donde ellos estén, o por ejemplo la casa de los abuelos, donde ellos estén a gusto, tranquilos, felices, y pasar de esta zona emocional cubierta a la zona emocional a cubrir que suele ser pues lo podemos decir que es el colegio, o por ejemplo cuando hacen su primera excursión. Entonces tenemos que pasar de esta zona a esta, que es un paso, pero lo podemos hacer rápidamente, con lo cual el niño pues va a sufrir, va no a estar no seguro de sí mismo, o lo podemos hacer despacito, a pequeños pasos, y así el niño se va a sentir seguro y se va a sentir que él es respetado. Y lo que tenemos que hacer es trabajar esta distancia. Y siempre si es más grande pues le costará más, si al niño es más seguro, más no le cuesta tanto, pues esta distancia será más pequeña, pero siempre va a depender del niño y siempre vamos a tener que trabajar esta distancia. Como os decía, si lo hacemos de un solo salto, pues el niño se va a tener que enfrentar y va a tener que cambiar más rápidamente, y a lo mejor esto le cuesta muchísimo más que si lo hacemos despacito y de varios saltos. Y además, como siempre nos dice esta autora, y como siempre lo que tenemos que hacer es respetar los tiempos del niño y hacerlo todo de forma gradual. Como ya os digo, si lo hacemos de una forma más brusca, pues los niños van a sufrir estrés, van a sufrir, a lo mejor terminan sufriendo más miedo. Y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, aquí lo que nos propone y lo que hacen en algunas guarderías es, por ejemplo, hacerlo poquito a poquito. Y en muchas guarderías lo hacen, por ejemplo aquí cerca, en una que tengo aquí cerca de casa lo hacen, aunque mis niños no han ido a la guardería, pero lo sé de buena tinta. Es por ejemplo el niño los primeros días pues está un poquito y la mamá está ahí presente, y la mamá día tras día se va alejando hasta que llega ya al final de la semana que ha empezado, pues que la mamá ya se va, y el niño ya se ha acostumbrado a que la mamá se ha ido yendo, se ha ido alejando, él ha estado más tiempo y él ya se ha acostumbrado a que la mamá pues ya no está y ya se ha ido, pero se ha acostumbrado de una forma gradual y de forma
que él ha estado viendo a su mamá, pero sabe ya que al final se ha ido y se ha tenido que ir. Entonces no es lo mismo dejarle el primer día e irte directamente y que él se quede solo en un entorno que no conoce, que ir haciéndolo gradualmente. La autora, y en algunas guarderías ya lo sé que lo hacen, pues lo hacen así. En el cole no es tan fácil, si no ha ido a guardería, que lo hagan así, y lo que hacen es el periodo de adaptación también durante una semana. Los padres obviamente no pueden estar porque la cantidad de gente que hay en un colegio pues no es a veces la misma que hay en una guardería. Pues como no pueden estar los 25 padres allí metidos según las ratios, pues no pueden estar allí los 25, pues lo que hacen es hacer la adaptación por periodos pequeñitos. Los niños, por ejemplo, saben, la primera semana están media hora, el primer día se alarga 45 minutos, luego a una hora, luego a una hora y media, hasta que llegan al final de la semana y un día o así, que ya están todo el tiempo, pero ellos ya saben, están media horita jugando y ya saben que tú vas a ir a recogerle. Por ejemplo, hay niños que se adapta muy bien así y hay niños que no se adaptan, como todo, pero hay niños, lo que os quería decir es, por ejemplo, si la mamá y el papá trabaja, que directamente no hacen ese periodo de adaptación y directamente se quedan en el colegio el primer día, las 5 horas allí solos, y no han hecho ese periodo y les cuesta más luego tanto adaptarse al principio como la adaptación en global. Hay niños que no, que hay niños que son que llevan desde la guardería desde los 0 meses y entonces lo tienen muy asumido, pero hay niños que se separan el primer día y lo asumen fatal. Mi experiencia, como siempre os cuento en este tema, pues mi experiencia en cuanto al colegio, pues el mayor y la pequeña son los que mejor se han adaptado, han hecho el periodo este de adaptación y no les ha costado en absoluto, y en cambio Adam, el mediano, pues es el que más le ha costado adaptarse. El primer día fue medio convencido, el segundo ya no fue nada convencido, y entonces pues le costó, aunque hizo el periodo de adaptación, su periodo de adaptación tenía que haber sido mucho más largo, pero por las cuestiones de cómo está planteado el sistema, pues no pudo ser, y entonces pues le costó como 2 meses, casi 3, casi llegando ya a Navidades, pues adaptarse. Y como veis, pues teniendo 3 niños, cada uno es un mundo y entonces pues no importa, a veces no importa el periodo de adaptación, que el niño al final le cuesta más porque su periodo desde la zona cubierta a la zona no cubierta pues es más largo, y por cuestiones de cómo está el sistema educativo pues no permiten que sean de otra manera. Pero en conclusión, lo que nos dice la autora, y lo que es más recomendable por experiencia y por cómo lo hacen los profesores y tal, pues es hacerlo todo con mucho respeto, respetando los tiempos de los niños, y con ello vamos a conseguir que los niños se sientan más seguros y más confiados. Fijaros que al peque le costó un montón acostumbrarse a lo que es el entorno del colegio, pero en cambio en su primera salida, su primera excursión, fue tan feliz y no le costó nada. Así es que también es el entorno, cómo se encuentren ellos de seguros en ese entorno y de felices en ese entorno, y yo creo que todo depende, pero siempre, pues como dice la autora, pues respetando al niño, respetando cómo es el niño, las fases del niño, y ya está, siempre desde el respeto, y así les damos a ellos mucha más seguridad. Bueno, pues hasta aquí hoy el vídeo, es muy cortito, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós, suscribiros, darle un like y nos vemos. Adiós.